vamos a ver un circuito más que nada, y tener en cuenta ciertos aspectos como para lo que es la parte de la declaración, lo que es el TXT. Entonces, hay muchas cosas que son muy similares a lo que sería la parte de ventas, o tal vez más sencillo y más flexible. Acá lo que podemos hacer es repasar un poquito esos sectores y después ya arrancar con lo que sería la carga de las compras y los pagos. Yo voy a ir acá a empresas, recuerden que en el módulo empresas yo voy a tener absolutamente todos tanto clientes, proveedores o como cualquier empresa que yo tenga dentro del sistema, y después cargaré lo que corresponda, ya sea una compra, ya sea una venta, actividades como ser un correo, etc. Yo acá tenía proveedor A, nosotros el filtro lo hacíamos desde acá abajo. Yo acá tenía proveedor A, y acá recuerden que teníamos los correos, con los contactos. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, puedo cargar, por ejemplo, hacer un pago y ese pago directamente enviárselo a esta persona que tiene el correo cargado. Recuerden las preguntas, escribirlas directamente en el chat. Y lo importante también era la parte fiscal. La parte fiscal es lo que me permite a mí decir, bueno, yo voy a cargar una factura y dependiendo qué es lo que tenga cargado acá en la solapa de proveedor, va a ser qué comprobantes puedo cargarles. Es decir, si es un responsable inscripto mi proveedor y yo soy responsable inscripto, voy a poder cargar un comprobante de tipo A. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos todas las condiciones. Y esto es importante para la declaración cuando ustedes utilizan la factura MIPYME. Más que nada, acá el sector es que yo tenga cargado mi banco, mi CBU, mi alias, porque eso es lo que solicita AFIP cuando ustedes están declarando las facturas, más que nada para clientes. ¿Está bien? Entonces eso se carga desde la parte de la fiscal. Dentro de lo que es tributos, se aplica, acá se asignaría lo que es la retención, en este caso sería una retención de ganancias, ¿está bien? Para los que asistieron al curso pasado, recuerden que en la parte del administrador se configuraban todos los que eran los distintos tributos. Entonces, si tenían, por ejemplo, si teníamos la parte de importadores y hacíamos la importación de por ejemplo, las retenciones de ingresos brutos de ARBA, entonces, si yo tengo el archivo con retenciones, que esto lo valida por el número de quit, entonces si el número de quit del proveedor proveedor A, está dentro del padrón, lo que va a hacer es automáticamente asignar la línea acá en este sector. Es una forma de validar que realmente importó de manera correcta. Igual si no importa de manera correcta, va a haber un mensaje de error. Pero bueno, igualmente esto lo pueden comparar diciendo, bueno, voy a tomar un proveedor y voy a ver que esté impactado dicho padrón. Para el caso de lo que es ganancias y otros tipos de retenciones, se asigna directamente desde este sector. O sea, hago clic derecho nuevo y coloco el impuesto. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, acá puedo hacer clic derecho nuevo, busco el impuesto, y acá selecciono la línea de la retención para aplicar. Hago doble clic y me va a aparecer acá. ¿Está bien? Esto lo voy a mostrar ahora y después cuando haga el pago de la factura, vamos a ver cómo impacta esa retención. Ahora bien, primero voy a cargar una factura de compras. Entonces, voy al contacto, hago clic derecho, tengo programar actividad o F6, puede ser cualquiera de las dos, y voy a la parte de compras. Recuerden que los módulos están divididos para hacer las facturas de clientes es facturación, y cuando es la parte de facturas de proveedores es la factura de compras. La factura de compra es, el proveedor nos asigna, nos dice, esta es tu factura, y yo directamente lo cargo. ¿Qué se puede cargar en el módulo de compras? No solamente las facturas de proveedores, sino cualquier deuda que yo contraiga con un tercero, ¿está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser, no sé, unos honorarios profesionales, que pueden ser algunos gastos bancarios, ahí en donde yo tengo, por ejemplo, un gasto, tengo una deuda, préstamo, entonces yo lo cargo como una factura y después voy saldando esas distintas cuotas. También se puede trabajar desde el módulo compras. ¿Está bien? Todo lo que sea una cuenta corriente, lo puedo trabajar desde ese lado. Ahora bien, si yo, por ejemplo, no sé, el banco me descuenta un impuesto o una línea de algún tipo de gasto, lo que sea, como es directamente el descuento, si se hace desde el módulo de fondos. El módulo de fondos lo vamos a dar la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, yo acá tengo la empresa, el contacto, etcétera,
Y lo que cargo es el tipo de factura. Fíjense que como yo soy responsable escrito y mi proveedor es responsable escrito, ya me trae una factura de tipo A. Igual esto funciona también, la memoria del sistema lo que hace es decir, bueno, si yo a este proveedor lo último que le cargué fue una factura A, me va a traer la factura A por defecto para la próxima operación. ¿Está bien? Tipo de factura, yo acá voy y tengo todos estos. Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo un impuesto, puede ser luz, gas, teléfono, etcétera, no es necesario que cargue como una factura, sino que coloque impuestos. Y después tenemos otro tipo de comprobantes. Fíjense que estos son los mismos que aparecen en, cuando hacen una declaración del IVA compra, ¿está bien? Ya vamos a ver qué es el comprobante y después vamos a ver cuáles son las particularidades para el despacho de importación, ¿está bien? Pero después para el resto, si es por ejemplo factura, digo que es de tipo factura, y es A, B, C, E de importación, ok. Está bien, es importación desde tipo E, ok. Tipo M y CBU informado. Las exentas sería una manera de justamente de evitar lo que sería la parte de la declaración, o sea, nosotros tenemos el IVA compra, y si no también lo podemos llevar por comprobante, ya vamos a ver eso. Bien, yo digo que es una factura de tipo A, coloco el número, porque esto no es correlativo, y vamos cargando los productos, conceptos, lo que sea que yo le compro a este proveedor. Entonces hacemos clic derecho, o hacemos F2, agregar productos, y acá seleccionamos el producto que sería, o los productos. Esto funciona igual como en ventas, que quiere decir que yo acá tengo el precio, ¿está bien? Entonces, si yo digo que tengo el precio unitario, recuerden que el artículo tiene el tipo de impuesto, es decir, este producto tiene el 21%, entonces si yo digo que son 50.000 pesos, vamos a ver que le va a calcular el IVA correspondiente, ¿está bien? Vamos a agregar otro producto también a 50.000. Quería mostrar acá que fíjense cómo hace el cálculo automático del impuesto. Esto es necesario que esté así, que lo calcule, porque si no después, cuando hagan una declaración, necesita separar lo que es la columna de impuestos de lo que sería en letras, ¿está bien? Bien, en el caso de que esta factura tenga percepción, directamente toda la que es la parte impositiva la vamos a tener en este sector, o sea, nosotros tenemos las líneas de artículo acá, y vamos a tener la parte de impuestos acá abajo, ¿está bien? Entonces, si yo quiero agregar una percepción, directamente hago clic derecho, percepciones, agregar, y acá elijo las percepciones. Fíjense que la pantalla es la misma que veíamos en el administrador, o sea, todas las retenciones y percepciones se dan de alta dentro de lo que es parámetros, ven, tributos, configuración, es lo mismo, es la misma pantalla, nada más que acá lo que me está filtrando es, fíjense que dice con filtro adicional, quiere decir que solamente me está trayendo las que son de tipo percepciones. Entonces, yo tengo acá una percepción, por ejemplo, de ganancias, y el importe que lo coloco de manera fija, ¿está bien? Y acá me va sumarizando. Es importante que acá esté todo separado, porque si no después el sistema tiene que desglosar todo esto a la hora de hacer una declaración. ¿Está bien? Bien. ¿Qué sucede en el caso de, por ejemplo, yo tengo algún servicio que era, como habíamos visto anteriormente, si yo tengo un servicio, por ejemplo, servicio de telefonía o de combustible, que teníamos una parte al 27 y una parte al 21, una parte al 10,5 o una parte al 21, etc. Acá lo que se llevaba eran dos conceptos distintos, o sea, puede ser el mismo nombre, por ejemplo, concepto o combustible, combustible al 21, combustible al 27, y que cada línea vaya a tener la alícuota, el cálculo calculado. Es decir, por ejemplo, yo tengo concepto, como un ejemplo, ven que yo tengo concepto al 21, al 27 y al 10,5. Esto puede ser concepto, puede ser combustible, puede ser lo que ustedes estén cargando. Entonces, de la factura que ustedes van a ver, por ahí ven una sola línea de ese concepto, pero después si ven en el desglose impositivo van a ver que hay una parte que es al 27 y otra parte que es al 21. ¿Está bien? Entonces, para eso traemos dentro del sistema de táctica, lo que hacemos es cargar dos líneas distintas, cada una con el neto que corresponda para hacer el cálculo del 21 al 27. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tenía 10.000 pesos al 27%, lo elijo y digo 10.000 pesos. ¿Está bien? Entonces yo tengo acá el IVA de los 2.700 y lo agregamos. Y después el otro concepto al 21 que eran, no sé, 500 pesos. ¿Está bien? Entonces cuando yo voy a ver la factura, tengo el concepto al 27, al 21 y acá los dos IVAs, el 21 y el 27.
¿Está bien? O sea, los llevan de esa manera, por más que tengan una sola línea del concepto, si tengo varios impuestos dentro de ese concepto, tengo que colocar cuánto es el importe que calcula para ese impuesto, ¿está bien? Porque esto después yo lo tengo que indicar y lo tengo que desglosar, e incluso lo tengo que declarar y tengo que decir cuántas alicuotas son y cuál es el porcentaje del impuesto. Bien, dentro de lo que es la parte de compras, después vamos a tener lo que es la fecha de emisión, registración y vencimiento. Acá lo que es la fecha de emisión es la fecha con la que me entregó el proveedor, o sea, yo tengo la factura del proveedor y me dice, bueno, esto tenía, vamos a colocarle que tenía fecha 20 del 11, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Yo ya cerré el periodo del IVA compras de noviembre, entonces digo, yo no puedo cargar esta factura porque yo ya declaré. Entonces, ¿qué hago? Mantengo la factura del proveedor, o sea, la fecha de la factura, porque fiscalmente está bien, y lo que hago es pasarla para el mes de diciembre. ¿Cómo la paso? Directamente digo que la fecha de registración va a ser el 1 de diciembre. De esta manera, lo que va a hacer es cuando yo consulte el libro de IVA, ya lo vamos a ver, el detalle de IVA, me va a aparecer esta factura con fecha de noviembre, pero para el mes de diciembre. Vamos a poner una fecha acá. Y después lo que es código de operación, recuerden que ustedes declaran las facturas y tienen por ahí algún concepto, por ejemplo, esto es una factura de tipo A, pero hay algún concepto con IVA al 0%, entonces lo que tienen que colocar acá, en general, es cuál es el código de operación, es decir, por qué yo tengo una línea al 0% en plena factura A. Entonces, si ustedes no colocan cuál es el código de operación, va a arrojar un mensaje de error que justamente dice falta el código de operación o no puede ser 0, ¿está bien? Porque 0 no corresponde y después cualquier otro es 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bien, entonces, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a tener una factura. Si ustedes quieren, por ejemplo, que la factura sea en dólares, le colocan acá la moneda correspondiente y acá el tipo de cambio en monedas, ¿está bien? Eso igualmente lo vamos a ver aparte, lo que sería cobranzas y pagos con diferente moneda, diferente tipo de cambio. Bien, le doy a aceptar. Vamos a ver si lo carga. Ahí lo cargo. ¿Cómo me doy cuenta también si lo... Primero porque no me salió ningún error. Y segundo, porque acá yo puedo ver las compras. Yo estoy acá en la parte de empresa. Puedo ver la parte de compras. Vale. Y acá tengo, vamos a ordenarlo por fecha de emisión, en orden descendente. Y acá tengo, ven, está chiquitito, pero tengo la factura recién cargada, con las fechas, al nombre del contacto, etc. Fíjense que está en estado pendiente, cosa que es correcto. Vamos a empezar a hacerle un pago y vamos a ver cómo es el tema de las retenciones para que lo calcule. Voy a ir al módulo compras. Alguien si quiere puede escribir en el chat, aunque sea alguna palabra o algo, para ver si está funcionando, por si tienen alguna pregunta. Bien, manden directamente la pregunta al chat. No hace falta que levanten la mano. Yo voy a ir leyendo a medida que voy avanzando. Bueno, vamos a ir a compras, voy a filtrar por el estado todos, voy a filtrar responsable todos y voy a filtrar por la fecha de hoy, ¿está bien? ¿Cuál es la fecha de creación? Ustedes ven que yo tengo la fecha de emisión, registración y vencimiento, que eran las tres que vimos recién en la factura. La fecha de creación es la fecha del sistema operativo, o sea, la que tengo hoy. Tenemos una cuarta fecha, que la de creación siempre la vamos a tener de filtros en todos lados, que es qué fecha tenía la base de datos cuando se generó esta factura. Cambios de lo que se venía manejando, todavía no. No estoy viendo algo distinto porque yo también lo estoy comparando con pantallas anteriores y bueno, y eso. Ahora voy a hacer una factura de despacho de aduana y voy a hacer la parte de los conceptos al 21, al 27. Sí, todavía no se presentó ningún cambio con respecto a condiciones y filtros y eso.
Bien, yo tengo la factura, fíjense que está en estado pendiente. ¿Ven? El estado es fundamental porque si yo tengo el estado completado o pagado, quiere decir que yo ya no tengo más saldo. Igualmente van a ver el saldo acá. Importe, saldo, etc. Voy a hacer cómo es los pasos para generar el pago y que me genere una retención. Recuerden que yo la retención la tenía asignada en la solapa de impuestos. Yo voy a hacer clic derecho, generar pagos. Y acá lo que voy a hacer primero es generar una orden de pago. ¿Qué significa generar una orden de pago? Que yo voy a decir cuánto voy a pagar, pero no voy a decir cómo voy a pagar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, yo coloco, la guardo, o sea, digo que como yo tengo la factura acá seleccionada, porque yo hice clic derecho sobre la compra, me va a traer el monto. Si yo quiero agregar más compras, puedo hacer esto, puedo ir a comprobantes, clic derecho, seleccionar compras. Entonces me van a aparecer todas las compras que tengan, por ejemplo, un saldo de 1 centavo, hasta esa me va a aparecer. Ven que yo acá tengo todas las compras para esta empresa. Digo cuál es el importe, cuál es el saldo. Fíjense que acá tiene un saldo menor al importe. Y las puedo ir agregando. ¿Está bien? Entonces, si yo le doy guardar, esto está generando una orden de pago. Fíjense que acá está en 0. Cuando yo le doy guardar, autorizo ese importe y me va a generar el número de orden de pago. Yo tengo el número de... Son 2 números correlativos que los genera la base de datos y se asigna uno para la orden de pago y otro para el número del pago en sí, que después esto nos va a ayudar muchísimo para la parte de fondos. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo ya tengo la orden de pago, que sería esto, que decir, básicamente te estoy pagando esto, cuando yo quiera colocar las formas de pago, hago clic derecho en este panel nuevo y digo, bueno, voy a hacer una transferencia. Yo voy a tener, y fíjense, acá lo voy a cerrar, no me lo voy a completar, ¿por qué? Porque fíjense que me hizo la retención. ¿Está bien? Es necesario, entonces los pasos es generar la orden de pago, autorizarla, y cuando ahí recién genere las formas, coloque las formas de pago, me va a generar la retención. Si yo hago doble clic, puedo ver no solamente el monto de la retención, el número de continuo, etcétera, sino que en auditoría voy a ver cómo se generó esto. Como es de ganancias, voy a tener retenciones anteriores, por ejemplo, va a calcular lo que es el acumulado, etcétera, y así puedo ver el detalle. Ahora bien, yo acá hago clic derecho nuevo y digo, bueno, el resto puede ser con, fíjese, me trae la diferencia, el total menos la retención. Puedo colocar el número de transferencia, que eso me va a ayudar después para hacer una búsqueda, y me va restando cuánto es lo que tengo que colocar de diferencia. ¿Está bien? Entonces voy a hacer, bueno, por ejemplo, efectivo, voy a colocar los 30.000 y pico, y ahí ya importe utilizado versus importe de fondos coincide, eso quiere decir que está totalmente saldado. ¿Está bien? La fecha de vencimiento en la factura no tiene incidencia en el libro contable. Lo único que va a hacer es que cuando vos cambies la fecha de vencimiento va a aparecer ese dato. Lo que pasa es que por ahí puede molestar en lo que es el dato real. Porque vos, por ejemplo, podés recibir una fecha de vencimiento del proveedor y vos en la factura le estás cargando otra fecha de vencimiento y como que no coincide esa información. Por eso conviene jugar más con la fecha de registración. Yo estoy trabajando desde una demo. Hay que ver, por ahí vos estás trabajando con una versión anterior de táctica, en ese caso tendrás que hablar con Diego para que actualicen la versión. Con lo del código de operación, ¿cuál es el correcto? Eso consulten en el estudio contable, porque hay que ver, todo el resto de los códigos de operación son exentos o no grabados. Entonces ahí pregunten en el estudio contable cuál sería la operación correcta, porque eso después recuerden que lo declaran ANSIAP. Entonces cada uno, porque ustedes tienen distintos rubros, entonces dependiendo lo que ustedes sean, es lo que van a tener que declarar en código de operación. Claro, sería el código de operación correcto si tengo un ítem con IVA y otro ítem sin IVA. Ya cuando tengas una línea sin IVA o no grabado, quiere decir que tenés que colocar el código de operación. Si yo hago una orden de pago en pesos sin tener la factura y cuando me llega la factura es en dólares, ¿cómo hago para que no se me genere una diferencia del tipo de cambio? Porque el pago se generó con el tipo de cambio del día.
Lo que es tipo de cambio, yo ahora puedo mostrar lo que es una orden de pago a cuenta, es decir, sin la factura. Lo que vamos a ver después va a ser en otro curso, o sea, voy a dar fondos y después voy a dar cobranzas y pagos con diferentes tipos de cambio, porque vamos a ver cómo trabaja la lógica, porque eso me va a llevar una hora aparte, entonces no quiero como llenarlos de demasiada información. Entonces, lo que es de tipo de cambio lo voy a dar dentro de, sería 2 semanas, ¿está bien? Porque eso tiene una lógica bastante particular. Bien, damos guardar acá para ver los estados. El número de pago que me pregunta acá es porque yo puedo tener una orden de pago, un talonario continuo, o directamente yo puedo colocar, no sé, recibí un recibo del proveedor, entonces coloco a mano el número de recibo del proveedor. Eso es lo que me está preguntando. Entonces dejo que lo haga automáticamente y acá yo tengo. Fíjense que cuando yo cierro y hago una actualización, fíjense que acá yo tenía un saldo y acá actualizo y actualizo quiere decir que aprieto la lupita, directamente tengo saldo cero. Lo que me olvidé hacer es la parte de conformar al guardar, que esperen que quiero buscar acá. Imputación. Ah, está bien, perdón. El conformado es en el pago. Entonces yo voy a ver los documentos relacionados, que lo tengo acá un poquito minimizado. Vamos a ir acá a pagos. Comprobantes de pago. Acá tengo el pago, o sea, recuerden que acá a la derecha están todos los documentos relacionados y hago doble clic. Entonces, para que me deje de aparecer pendiente, yo podría haberlo tildado dentro del pago, pero lo puedo conformar desde acá. ¿Está bien? Eso que hace que no solo me quede en saldo cero la factura, sino que a su vez también quede con el estado pagado. ¿Esto por qué es el conformar? Porque básicamente puede suceder que yo me encargue de la parte de pago a proveedores, pero yo tengo una persona que va a supervisar si el pago está correcto, entonces para eso existe la parte de conformar. ¿Está bien? Como para decir, bueno, es porque significa que la persona vio y chequeó el pago y está correcto. ¿Está bien? Fíjense que ahora que ya lo conformé, me figura como pagado. ¿Cómo es el pago a cuenta? Ok. Sí, con el tema del pago a cuenta sin la retención, sí, va a estar grabado y subido a YouTube. ¿Cómo es el tema del pago a cuenta sin la retención? Es medio difícil porque en realidad toma el neto de la factura para retener. Si no, no tiene como base de cálculo, ¿está bien? En ese caso, habría que ver cómo lo pueden llegar a manejar ustedes, pero, por ejemplo, si yo voy a la empresa, lo que se puede hacer, a lo sumo, lo que te digo es hacer el cálculo a mano, porque no tiene manera de sostener el cálculo, porque justamente toma la base de la compra o las compras que se están pagando. ¿Está bien? Entonces, acá lo que podemos hacer es, vamos a, acá estoy en el módulo de empresas, clic derecho, generar pagos, programar actividad. Esto es un pago a cuenta, o sea, no lo estoy haciendo clic derecho sobre una factura, fíjense que el comprobante está vacío. Lo que se podría hacer, si sabes cuál es la retención, sinceramente todavía desconozco cómo hacen una retención de un pago a cuenta sin saber por ahí si ya saben el monto de la factura, pero es medio difícil. Yo la tengo como forma de pago la retención. Las retenciones se trabajan como forma de pago. Entonces puedo ir a retención y puedo ir a buscar la retención. ¿Ven? Acá digo retención de ganancias efectuada, por ejemplo, y digo retengo, no sé, 1.200 pesos y la base de cálculo sería qué tomó para hacer ese cálculo. ¿Está bien? No sé, 12.000. Podés trabajarlo de esa manera con un pago a cuenta. O sea, tiene que ser manual, porque no tiene una base de referencia. ¿Está bien? Y si tu orden de pago es esto y ya sabes cómo le vas a pagar, es decir, los cheques y todo eso, directamente podés cargar acá toda la información. Cheque propio, acá elegís el número de chequera, esto lo vamos a ver en el módulo de fondos, cómo dar de alta la chequera. Fíjese que me trae el número correlativo y digo, bueno, yo pagué 120.000 pesos con este cheque. ¿Está bien? Entonces,
tenemos el pago, fíjense que está en negativo, ¿por qué? Porque tiene saldo, es decir, yo no estoy saldando ninguna factura todavía, entonces le doy guardar. Así sería un pago a cuenta. Es lo mismo que hice antes, nada más que no hice clic derecho sobre una factura, sino que lo estoy haciendo desde cero. Bien, ahora lo que voy a hacer es cargar una factura. Vamos a aplicárselo esto, a este pago, a un comprobante, a una factura. Entonces yo puedo ir al módulo de pagos. Voy a filtrar el pago de hoy. Voy a tener dos. Voy a filtrar el que tenga saldo, este. Como me doy cuenta por la numeración, por el monto, por el saldo. Fíjense que saldo disponible. Y digo, bueno, el día de mañana llega la factura. Clic derecho. Generar compras. Puedo hacer esa. Y le cargo la compra como hice recién. O, si ya tenía la factura creada, clic derecho, seleccionar compras. ¿Está bien? Entonces, ahora me va a aparecer el listadito y digo, bueno, yo estuve pagando esta compra, por ejemplo. Voy a ver qué saldo tiene, por ahí, si tiene mayor saldo, le va a ser por el saldo restante. Vamos a tomar esto. ¿Está bien? Me dice cuánto del monto. Yo puedo cambiarle acá y puedo decir que en realidad son 1.500 que estoy pagando. Y listo. ¿Está bien? Entonces quedan todos los documentos relacionados. Fíjense que acá me varió el saldo. Y acá en las facturas imputadas. No me da bolilla. Bueno, lo puedo ver directamente desde el proveedor. No me está dando bolilla. Bueno, acá tendría que tener las compras y decir, bueno, qué facturas tengo. A ver si subo este. No. Bueno, acá podría ver las compras y no las puedo ver directamente desde la parte de proveedores. A ver. Podemos poner el valor sin IVA debajo de moneda. Ahora vamos a cargar una factura de despacho y a ver qué. En caso de cargar la retención manual, el número de retención sería correlativo. Claro, lo que toma es un talonario de retenciones. Entonces va a decir, bueno, el último número fue el 6, te paso al 7. Para ganancias, el talonario es correlativo por el tipo de retención y por el proveedor. O sea, vos vas a tener una numeración para este proveedor, otra numeración para este proveedor y así. ¿Está bien? Quiero ver lo de podemos poner el valor sin IVA debajo de moneda. A ver, voy a hacer una factura de despacho y a ver si entiendo. Voy a ir al proveedor aduanas, en este caso. A ver si lo tengo dado de alta en esta base. Proveedor aduana, ¿está bien? Contactos, tenemos a este. ¿Qué pasa con la aduana? Vamos a hacer lo mismo. Cargamos la factura, etcétera. ¿Qué cambia acá? Acá el tipo de comprobante es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que yo acá en vez de factura tengo que poner un despacho de importación y después vamos a encontrarnos con algo. Ustedes, para los que tienen importaciones, fíjense que ustedes tienen en la compra, por ejemplo, compré $10.000 o 100.000 pesos de mercadería en China y después tengo la factura de despacho. ¿Qué pasa? Vieron que la factura de despacho lo que sucede es que ustedes van a tener los conceptos y los impuestos calculados como base de cálculo el monto que compraron a China. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Se van a encontrar que si ustedes cargan la factura de despacho, no van a coincidir los saldos de las bases de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes, algo que es muy común, es que yo tengo, agrego un producto que son los gastos de despacho. A ver si lo tengo acá. Gasto despachante, y por ejemplo, yo tengo que los gastos son 10.000 pesos, pero si yo empiezo a calcular impuestos a partir de este neto, no nos va a dar, porque fíjense que el IVA de los 10.000 pesos son 2.100, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ver esto, pero yo digo, no, en el despacho son los 10.000 pesos de gasto, pero los IVAs y cualquier otro tipo de impuestos los calcula como base el monto de la mercadería comprada, ¿está bien? La declarada. Entonces, ¿qué sucede?
yo puedo hacer esto, hacer doble clic y digo, en realidad el IVA no son 2.100 pesos, sino que son 20.000 pesos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Eso el sistema me lo deja hacer. Pero cuando ustedes después carguen, declaren al SIAP el IVA compras, no les va a dar, porque el SIAP lo que hace es decir, pará, si el total no me coincide con el monto de los impuestos menos el monto del neto, cosa que es correcta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar que los impuestos se calculen solo. ¿Cómo se hace eso? Directamente, acá cuando agreguen vamos a eliminar este artículo, producto, clic derecho, producto, eliminar. Lo tengo en otro sector. O no lo estoy viendo. Eliminar. Acá. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega el producto y pueden colocar un artículo que sea, no sé, compras del exterior o cualquier otra cosa, o meten todo dentro de lo que es mismo gasto, depende del porcentaje que se calcula, ¿no? Y a eso dejan que les calcule los impuestos, como ser el IVA, si es al 21, al 10,5, etc. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo un neto que es menor que el monto de los impuestos, cuando ustedes declaren, les va a volver para atrás. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los 100.000 que le compré a China. Esto va a tener un 21%, por ejemplo, y acá directamente dejan que lo calcule automáticamente. ¿Está bien? Entonces tiene que suceder de esa manera. Nunca puede ser menos el monto del neto de lo que son los impuestos. Quiero volver a la pregunta del monto en pesos. El valor sin IVA debajo de moneda. Eso es lo que no entiendo. O sea, yo tengo acá moneda. No, eso es lo que... Si te puedes explayar un poco más. En caso de cargar la retención, ¿qué versión de táctica es? Esta es la versión 7 de táctica. Pregunten a Diego porque yo no sé cómo es la gestión para hacer la actualización y eso. En la capacitación de hoy se verá la operatoria puntual de compra, como envío de requerimientos o documentación de recepción de mercadería. Eso lo vamos a dejar para la parte de stock, más que nada. Porque tengo que hacer la orden de compra, tengo que hacer la recepción y después le tengo que hacer la compra. Entonces lo vamos a ver todo cómo afecta el stock y todo eso y cómo afecta los costos también, ¿está bien? Bien. Calcular la retención sin factura, eso ya lo vimos. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se carga el despacho. Y después, si quieren, pueden agregar otros impuestos, o si quieren, pueden agregar las percepciones, etcétera. Todos los impuestos que ustedes tengan los pueden agregar desde acá abajo. ¿Está bien? Esa es la única diferencia con el despacho. Ahora bien, ¿qué pasa con los comprobantes que no quiero que salgan? Código de aduana, esto es acá. Los códigos de aduana es los que son los listados de AFIP, ¿no? Yo tengo que seleccionar. Lo único que escribo a mano son el número de despacho. Se enojó. A ver si me lo deja pasar así. Número digital. Me cerró directamente el sistema. Ven, táctica 7 y acá tengo. Bien. Pregunten directamente, no levanten la mano. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no quiero que aparezcan en el detalle de compras ni en lo que es la declaración del IVA? Ahí, para eso tienen la carga de comprobante. O sea, yo voy a ir ahí, por ejemplo, a proveedora. Voy a ir al contacto, clic derecho, programar actividad, y yo digo, por ejemplo, esto puede ser, no sé, un ajuste, puede ser una carga de un comprobante que no sea de manera oficial, etc. Entonces,
Lo único que tienen que hacer es seleccionar acá y en tipo de factura, en vez de colocar factura, colocan de tipo comprobante. No sé si esto me parece que no lo está compartiendo. Va a aparecer en las opciones comprobante y le doy a aceptar. Los que están levantando la mano pregunten directamente. Ven que acá me aparece comprobante. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no va a aparecer en los libros. Bien, acá agrego producto. A ver si me lo deja, porque compartir pantalla. A ver si aparece. Vamos a poner esto. Lo importante es más que nada, ahora voy a ir a consultar el detalle de IVA para ver cómo se chequea esto. ¿Está bien? Entonces este número es el comprobante interno, sería. Bien, ahora le damos a aceptar y ya está. Ahora bien, ¿cómo se consulta el libro del detalle de IVA? Directamente vamos a ir al módulo de compras. Voy a cambiar esto. Compras, principal. Y acá tenemos detalle de IVA. ¿Qué es el detalle de IVA? Yo puedo filtrar por fechas, ustedes van a filtrar de manera mensual, porque ustedes van a declarar el IVA mensualmente. Fíjense que yo, si consulto este mes, vamos a tener, acá dice incluir facturas de tipo comprobante. ¿Qué es de tipo comprobante? La factura que cargué recién. O sea, yo puedo cargar de tipo comprobante facturas que no quiera declarar en el detalle de IVA, de compras. Entonces puedo sacarlo esto directamente y le doy a analizar. ¿Está bien? Entonces, si yo saco esto, fíjense que me aparecen las facturas que cargué recién. Ahora, si yo incluyo de tipo comprobante, me va a aparecer esa que cargué de tipo comprobante. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Ustedes esto lo pueden exportar al Excel, exportar al listado, y esto directamente lo pueden pasar al estudio contable. ¿Cómo funciona? ¿Recuerdan la fecha de registración? Básicamente, ¿se acuerdan que yo tenía una factura cuya fecha de emisión era de noviembre, pero yo había cerrado el periodo de noviembre? Entonces lo que hice fue colocar en la fecha de registración diciembre. Bueno, voy a poner próximo mes, puedo poner próxima semana también, y le doy a analizar. Fíjense que me aparece la factura esta que tenía fecha de emisión de noviembre, pero me aparece para el mes de diciembre. ¿Está bien? Entonces, ustedes con la fecha de registración van manejando esos datos. Es más, también, ¿por qué insisto con el tema de los impuestos? Porque ven que ustedes tienen en cada columna cuánto corresponde al IVA del 21, al IVA y el neto. ¿Ven? Yo tengo la línea del 27% y después es la línea del 21, que son los datos que se piden para hacer las declaraciones. ¿Está bien? A ver si tengo otra pregunta. Como que el importe no coincide el importe total, pero sí el valor de la mercadería. O sea, si vos lo subís al IVA, te lo toma, porque vos declarás, vos tenés la parte de despacho, vos lo que tenés es los datos del despacho, que eso tenés vos tenés tres TXT de compras. El comprobantes, el alícuotas y el despacho, que son los datos del despacho. Y fíjate que si lo que vos declarás es los impuestos calculados sobre lo que calcula realmente, o sea, las alícuotas calculadas sobre el neto real, entonces está bien eso. No es que lo que busca es el monto del despacho, sino lo que busca es justamente que la parte impositiva se declare correctamente. ¿Está bien? Yo digo porque eso directamente lo están utilizando. Sí. Si no, lo que podés hacer, porque después otra cosa para lo que es el proveedor aduana, si no hacer dos tipos de factura, lo que pasa es que no te van a coincidir los montos. Si querés podés hacer en ese caso para despachante de aduana, decir cuánto del monto le pagaste, podés hacerte una forma de pago distinta, es decir, por ejemplo, vos le pagaste a aduana con una transferencia, podés hacer una orden de pago donde sea el monto que vos le pagaste realmente a aduana, tanto, y el saldo restante que sea en otra forma de pago. ¿Está bien? Cosa de que
de saber cuánto es lo que vos transferiste y que realmente saldaste ese pago a aduana, ¿está bien? Entonces eso lo podés manejar directamente desde los pagos, porque si no, no te va a dejar de crear en el TXT. De hecho, lo pueden probar, pueden colocar cuánto es el gasto del despacho con los impuestos y les va a arrojar ese error. Yo más que nada pensándolo desde ese lado, desde el lado de que no les arroje error en el TXT de compras. Porque bueno, AFIP pone las reglas y también AFIP es la misma que después saquen el error. Por eso se puede crear una forma de pago que sea, no sé, compensación o algo por el estilo. Eso igualmente lo vamos a ver en fondos también, como para que no toque ninguna otra forma de pago, que no sea que vos estás transfiriéndole a aduana 10.000 pesos, pero que a la larga tengas que colocar más monto para poder saldar esa factura. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿desde dónde se exportaban los TXT? Íbamos acá a... teníamos interacción con terceros, esto era en general. No, esperen que me voy a ir al módulo de compras, a ver si lo tengo acá. No, en el de ventas era facturación principal, general. Otra vez lo había visto. Se llama interacción con terceros, si no lo teníamos acá abajo. Interacción con terceros. ¿Está bien? Y acá directamente, régimen de información, y lo que va a hacer es, colocan la fecha desde y hasta, rango de fecha, y les va a exportar, dicen en qué carpeta lo va a hacer, y cuando exportan les van a sacar los 5 archivos. ¿Está bien? La fecha de registración la cambio directamente al cargar la factura y de ahí ya me aparece contabilizada para el próximo mes. Así es. Sí, sí, cuando vos estás cargando la factura, ahí es, suponete esa factura te llegó, no sé, en diciembre, directamente cuando cargues las fechas, te colocas ahí la fecha que corresponda para registración. Bien. O sea, básicamente esos son los aspectos a tener en cuenta para hacer las cargas de las compras y eso. Después si tienen, por ejemplo, detalles de ingresos brutos, esto lo que les permite es hacer, dependiendo la dirección fiscal que tenga la factura, o sea, la fiscal del proveedor, es van a tener las compras divididas por jurisdicciones. Eso es acá en los reportes, acá al costado, detalles de ingresos brutos. No, y después, bueno, tenemos los listados de saldos, etcétera, pero en principio los que más interesan son los de detalle IVA. Bueno, las fiscales que no tengan jurisdicción va a aparecer sin jurisdicción justamente. Saldos a pagar de la factura. Esperen que le dé cancelar acá. Los saldos generalmente se sacaban de las cuentas corrientes generales. Ven acá. Este listado lo tienen en compras y en ventas, cuenta corriente general, y acá al analizar va a decir cuáles son los saldos pendientes. Si quieren, pueden hacer de decir, bueno, yo solamente quiero de los proveedores. Entonces acá ponen de tipo proveedor. Ojo con esto, ojo, porque si ustedes tienen una empresa que es clienta y proveedora a la vez, les va a interactuar el saldo de clientes y proveedores. ¿Está bien? Entonces por ahí, que está bien, porque, a ver, si ustedes compensan facturas de clientes con facturas de proveedores, está bien ese saldo. ¿Está bien? Pero ojo con eso, porque muchas veces dice, ay, no, pero me está trayendo cualquier saldo. Claro, pero si vos tenés una empresa que es cliente de proveedora y solamente que filtrás por proveedores, es probable que te traiga un saldo distinto que si vos filtrás las dos juntas. ¿Está bien? Ojo con eso. Acá tienen los saldos, ¿ven? El historial de una cuenta corriente de proveedor, la que yo sugiero es, ustedes tienen saldo de cuentas corrientes, que se está acá, están todos los listaditos, están ahí al costadito. Eligen el proveedor, empresa, proveedor, tienen que yo tengo ese cartelito ahí, proveedor A,
Vamos a ver esta empresa, y acá tenés el listado de cada uno de los comprobantes, entrada, salida y el saldo total. A mí el que me gusta, si no puedes encontrar algo en particular, es el árbol de cuentas corrientes, porque el árbol de cuentas corrientes me lo trae justamente con forma de árbol. Entonces, fíjate que te dice la compra y su pago ligado, la compra, su nota de crédito y su pago ligado, y así, ¿está bien? Entonces es como más gráfico, ¿ves? Incluso tenés los remitos acá, no solamente la compra. Me tengo que adaptar a los nuevos iconos. Acá tenés la compra, el pago. ¿Está bien? Si yo le doy cancelar, bueno, me vuela todo. Ese es el árbol, es para detectar los... Fíjense igual en sus demos. La exportación para convenio multilateral, de donde se exporta para CIRCREV. Todo lo que es... a ver si tenemos CIRCREV acá. También interacción con terceros. Facturación, interacción. Claro, lo que no tenés es el TXT para el CIRCREV. Pero si querés la información, si es por jurisdicción, sería en el módulo de compras por ingresos brutos, por ahí te puede llegar a servir. Si no, habría que ver, sí, porque, o sea, el TXT no lo tenés acá. Habría que consultar a soporte a ver si hay alguna manera, o si hay alguna vuelta como para ver de poder exportar esa información. Porque si no tenés acá por jurisdicciones, tenés lo que es de ingresos brutos. No lo estoy viendo ahora, hoy lo exporté recién. Acá, detalle de ingresos brutos. ¿Está bien? La composición del saldo lo vas a ver recién, o sea, vos tenés las cuentas corrientes general, vas a ver la empresa y el saldo. Después ya si querés ver en detalle cómo está compuesto ese saldo, vas a ir a cuenta corriente, puedes ir a cuenta corriente detallado, puedes ir a la cuenta corriente en sí de la empresa, ¿está bien? Ahí vas a ver cómo es que coinciden los saldos. Bien. Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver... ¿Puedes repetir cuándo cargar una línea exenta dentro de una factura con 21.027 IVA? Sí. Directamente recuerden que los artículos, vamos a ir de nuevo a las empresas. Como me molesta, yo tengo una barrita acá del Zoom, entonces tengo que correrla para ir a los módulos. Clic derecho, programar actividad, compras, y ustedes tienen que tener un artículo en la línea de artículo exenta, ¿está bien? O sea, si yo tengo un producto, no sé, honorarios, y de honorarios tengo el 27, el 21 y exento, o sea, tendría que tener 3 veces cargado ese artículo, o ese concepto, honorarios al 27, honorarios al 21, honorarios exentos, ¿está bien? Entonces, yo por ejemplo tenía conceptos grabados, ven, concepto A, este debería tener, vamos a verlo acá, clic derecho a modificar, vamos a ver si tiene al 0%, voy a ir a impuestos, vamos a dejarlo al 0%. Acá va a ser un no grabado, me dijiste, bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer lo mismo con ventas, y listo. Entonces vos cuando elijas el concepto, vas a decir que eran 10.000 pesos, y como es no grabado, no te va a calcular alícuota. Pero es importante que esté la línea si es no grabada o exenta, porque eso después en el IVA, el detalle de IVA, te separa las columnas exenta y no grabada. ¿Está bien? Los conceptos. Y después agregás, no sé, el otro al 27, y decís, bueno, 30.000, y así. Entonces cuando vos vas a ver, tenés concepto al 0, concepto al 27. Incluso lo vas a ver acá. Lo que es no grabado o exento te va a aparecer con 0, ¿no? Obviamente, pero está contemplando esa línea. Bien. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, después yo voy a subir este video, que supongo que Hernán lo va... ¿Cómo cargo los derechos de importación abonados? Eso igualmente te diría que como pregunta final se lo consultes
presentarle los tipos de comprobantes que te presenta AFIP, que esto lo puedes ver de acá. Entonces, clic derecho, programa de actividad, decirles, bueno, de todos estos, ¿cómo lo cargo? Porque eso el contador te va a saber decir. Acá el tipo de factura, ¿ves? Supongo que si es de AFIP tiene que ser alguno de estos RG 1415, pero igualmente por las dudas pregúntale. Alguno es seguro que tiene que ser alguno de estos. ¿Está bien? Pero siempre pregunten. Como última palabra. Pues por ahí puede ser el que diga impuestos. Y el proveedor es AFIP, claro, lo cargan al proveedor. Lo mismo que cuando tienen gastos bancarios o préstamos y eso, cargan al banco directamente. Bueno, muy bien, muchas gracias por haber asistido. Buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima.